Otra área muy interesante de Proempleos Aymazatu, de cultura de la corporación, es la de confección. Y en este hay un equipo que está liderado por Sandra Tam, que está haciendo una... ¿Este va a ser el momento de la semana? Sí, este es el momento Corpo de la semana. Le vamos a presentar por primera vez en público una bandera que está confeccionando Sandra de Majute, aproximadamente más o menos de 1 metro. Y todos los detalles lo pueden ver en el siguiente video, en el momento Corpo de la semana. La intención de hacer la bandera, primero que todo, es porque, porque en Rapa Nui es muy poco las personas que tenemos bandera hecha en Majute. En este equipo se trata todos los temas de tingui vegetal. Y bueno, empezamos por el Majute y escogimos entre todo el grupo de artesanos que hiciéramos una bandera de Majute. En esta ocasión nosotros hicimos un tamaño de 1,50 m por 80 centímetros de ancho más o menos. Y lo enmarcamos con el rongorongo, los contornos. La bandera está compuesto por las dos cabezales, por la cara de los tajongas. El tajonga lo sabemos todos nosotros, que representa el huevo de la fertilidad, pero en el fondo son dos caras de humano. Este modelo lo saqué de la bandera ancestral. La bandera ancestral no está difundido ni reconocido en la isla. Tengo esa facultad de usar esa bandera y esas imágenes con el consentimiento de un estimado que ya nos dejó en este mundo, Jesús Conte Oliveros, que él fue la última persona que me solicitó difundir esta bandera ancestral. Ha costado mucho, sí, porque la gente se mentalizó con la bandera de Reimiro. Pero justamente uno de mis temas como artista es señalar a las personas que existen otras banderas. Esta no es la única bandera, la bandera de Reimiro existe desde el año 67 en adelante. Pero en la bandera ancestral existe desde que llegaron los antiguos, los ancestros. Y mi misión en esta cruzada, aparte de ordenar la genealogía, es justamente hacer un reconocimiento visual de la bandera y histórico también, ancestral, y ahora esta bandera que es la segunda que yo hago grande también. Hola, mi nombre es Gonzalo Andrade, pertenezco al grupo de artesanos de Proempleo. Y bueno, primero que todo agradecer a Sandra y a la tía Uri porque nos enseñan, porque nos muestran su artesanía, su cultura, y que eso es impagable, se agradece bastante. Es la mejor pega que he tenido en mi vida. Y nada, estoy súper agradecido, muy agradecido de tener esta oportunidad. Agradecer a la municipalidad. Y bueno, yo en particular estoy haciendo tingui-ting, hago tingui-ting con el comero. Hola, me llamo Felipe y estoy trabajando con el grupo de las artesanas en Proempleo. Y es una pega que significa mucho para mí porque he aprendido algo muy importante de la cultura Rapa Nui, y que también resulta que me gusta mucho el tema, que es hacer majute. Mi trabajo es hacer puntillismo en un diseño que creó la Sandra, que es un reimiro con cabeza de tajonga y con un margen de rongo. Me siento bastante bien porque me gusta mucho lo que estoy haciendo y espero poder seguir después del Proempleo adentrándome en el tema y aprendiendo y trabajándolo harto. Y bueno, y esta bandera, como lo dije ya, que va como un regalo, un presente de todos nosotros del equipo para la corporación, y ellos verán lo que dónde lo destinarán.
pero en la particularidad que tiene esta bandera de Mahute es que está hecho con nuestra creatividad. Y bueno, hasta el momento vamos bien. Agradecemos el momento corpo esta semana a Sandra Tan y su equipo que hicieron esta bandera de Mahute con una figura bastante especial, con una técnica especial también, parte del equipo Proempleo de Cultura de la Corporación de Arte y Cultura Rapa Nui, Proempleo Jaime Mahar.